Hola y bienvenidos a la clase número 1 de Política Laboral y Gestión de Personal. Para hacer nuestra primera clase va a ser totalmente diferente. Todos ya sabemos el contexto en el cual estamos pasando debido a este virus COVID-19 que el gobierno nacional y también el provincial ha establecido que nos mantengamos en cuarentena. Así que espero que estén cumpliendo su cuarentena a los que puedan. Y bueno, vamos a empezar con esta clase. Le envié el otro día material bibliográfico a través de su correo electrónico y vamos a trabajar con tres bibliografías. En primer lugar, Julio Armando Grisolía, luego con Paula Molinari y por último con Mason Pablo. Con estas tres bibliografías vamos a ver lo que es el trabajo, cómo se diferencia el trabajo del empleo, cómo la legislación argentina concibe el trabajo, por otro lado, lo que son las generaciones laborales y por último los cambios en el trabajo. Bien, nuestra primera temática va a ser el trabajo. ¿Qué es el trabajo para ustedes? Momento de reflexión ya que están en sus casas. El trabajo ha cambiado significativamente su definición a través del tiempo. Es decir, para cada persona, trabajo es una cosa. Si nosotros analizamos la etimología de trabajo, podemos ver que eh, tiene significado de sufrimiento. Era una herramienta, estoy hablando en la antigua Roma, era una herramienta de trabajo con la cual se castigaba o era una herramienta para eh, castigar a ciertas personas. Por lo tanto, lo que es trabajo se lo ve como un sufrimiento. Incluso hasta el día de hoy vemos personas que preguntamos cómo es su trabajo y muchas nos dicen que las pasan mal, que se llevan mal con el jefe, ¿no? Entonces podemos ver todavía de que trabajo es sufrimiento. Sin embargo, también hay personas que ven a su trabajo excelente y les gusta su trabajo, aman su trabajo y se sienten bien en sus puestos laborales. Por lo tanto, también vemos que es placer. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de que es una fuente de sufrimiento y una fuente de placer. Las personas van a transitar en ambos, ¿sí? Siendo una definición mucho más exacta de lo que es trabajo, podemos ver en una forma más generalista que trabajo es toda actividad física y mental, que nos va a requerir justamente este esfuerzo físico y mental. Eso es en una forma eh, más generalista, un poco más englobadora. Cuando hablamos de trabajo, eh, nos referimos a que es una actividad que nos va a requerir esfuerzo físico y mental. Físico, ¿en qué sentido? En que nuestro cuerpo se va a agotar. Y intelectual, en el cual nuestra mente también se va a agotar. Puede ser que cuando trabajamos se esforcemos ambos elementos. O puede ser que sean diferentes. Seguramente han experimentado luego de un día largo de trabajo que eh, llegan con el cuerpo destruido y quieren eh, acostarse, pero no tienen sueño. Entonces están con el celular, hacen una cosa, otra, pero no están con sueño. Y otras veces sienten que el cuerpo está bien, pero la mente está en otro lado. Eso se referencia justamente a la diferenciación entre lo que es esfuerzo físico e intelectual. Hay personas que trabajan mucho más con su cuerpo, con su físico, lo exponen mucho más al esfuerzo. Por ejemplo, obreros, ¿sí? Y otras personas que usan mucho más el trabajo usando la mente. Por ejemplo, profesores, escritores, músicos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo con respecto al trabajo. Como dije recién, es toda actividad que requiera un esfuerzo. Es decir, trabajo es todo lo que nos genera a nosotros un esfuerzo, un cansancio. Y acá tenemos la primera diferenciación con respecto a lo que es el empleo. Eh, el empleo hace referencia a aquel
aquella actividad que requiera esfuerzo físico e intelectual, pero que produzca un elemento que sea de producción y que sea creativa. Por otro lado, el gran diferenciador entre lo que es trabajo y empleo es una remuneración, es decir, un sueldo, una fuente de ingresos. Por lo tanto, tenemos acá lo que es trabajo y lo que es empleo. Trabajo es todo, mientras que empleo es solamente aquel trabajo que te pagan. Entonces, analizando y dando un ejemplo, podemos usar a la ama de casa. ¿La ama de casa tiene un trabajo? Sí, tiene un trabajo, porque limpia, cocina, cuida a los chicos, tiene diferentes actividades que requieren de ella un esfuerzo. Pero no tiene un empleo. ¿Por qué no tiene un empleo? Porque no le genera, no tiene una fuente de ingresos por esa actividad. Bien, luego vamos a trabajar con lo que es la LCT, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Eh, Julio Armando Grisolía menciona el artículo 4 y dice que trabajo es toda actividad ilícita que se presta a favor de quien tiene capacidad de dirigirla, mediante una remuneración. Como objeto menciona la actividad creativa y productiva, ¿sí? Y por último, la relación económica. Lo que tiene de particular este artículo es que habla de que trabajo es toda aquella actividad lícita. Tengan en cuenta eso. Es toda aquella actividad lícita y hay un factor de por medio, que es aquella persona que tiene la capacidad de dar una remuneración. Cuando hablamos de remuneración hablamos justamente del empleador o de la patronal. Y fíjense en ustedes qué interesante que se menciona la actividad creativa y productiva. Y al último se va a establecer lo que es el fin económico. Es decir, este artículo tiene como primicia, como principio, dar hincapié en la actividad productiva y creativa. Y por último, en la relación económica. Esto significa que se hace ver al trabajador, al empleado, como un objeto creativo y de producción, y no tanto un objeto o un recurso económico. También en el artículo de Julio Armando Grisolía se menciona diferentes tipos de trabajos que eso está dentro de la ley de contrato de trabajo. El trabajo amateur, el benévolo, el religioso, el familiar, el autónomo y relación de dependencia. Bien, veamos algunos tipos de trabajo. El trabajo amateur hace referencia a aquel tipo de trabajo en la cual más está asociado hacia los deportivos, por ejemplo lo que es rugby, lo que es el fútbol, ¿sí? El benévolo es aquellos trabajos eh, relacionados a voluntariados. Por ejemplo, una persona que va a limpiar una iglesia, por ejemplo, una persona que está en una ONG, por ejemplo, Techo, por ejemplo, Cáritas. El trabajo religioso está concentrado en las iglesias y en los templos, es decir, todas aquellas personas que brindan ese servicio comunitario. El familiar hace referencia a personas que ayudan a los padres, a los tíos o a los familiares. El autónomo es el trabajo, eh, por decirlo, independiente, monotributista. Y por último se habla del trabajo en relación de dependencia. Estos tipos de trabajos lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen mucho por eso. Está bueno que lo lean y sepan identificar bien cada uno y qué significa. Bien, vamos con el segundo tema, que son las barreras generacionales. Paula Molinari menciona 4 tipos de generaciones: los tradicionales, los baby boomers, los X y los Y. Hay algunos autores que van a agregar a la generación Z. Nosotros, como trabajamos con Molinari, vemos solamente hasta la generación Y.
Bien, viendo esta imagen y analizando, podemos ver que cada persona tiene una forma diferente de vestirse, incluso tienen objetos diferentes. Está bueno que analicemos cada uno desde sus casas y pensar eh, si sus padres, sus abuelos o sus hijos a qué generación pertenecen. Ahora, estoy repitiendo muchas veces la palabra generación, pero ¿qué significa esto de generación? Las generaciones son un conjunto de personas que nacen por lo general en determinadas épocas del año y comparten ciertos rasgos culturales y sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de generaciones, en especial la tradicionalista, la baby boomers, la X y la Y, mencionamos a personas que viven en tales años y que comparten ciertos aspectos culturales, espaciales y temporales. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo general se trabaja en estas barreras generacionales y se toma de ejemplo al modelo occidental, basado en Estados Unidos. No es lo mismo una generación Y de Estados Unidos a una generación Y de Puerto Deseado. No es lo mismo una generación tradicionalista de Estados Unidos o de Inglaterra a una generación tradicionalista, por ejemplo, de un pequeño pueblito de Tucumán. Es totalmente diferente. Por eso, si se ponen a buscar en internet, puede ser que los años de cada generación puedan cambiar o variar. Tengan en cuenta eso. Bien, la primera generación que vamos a analizar va a ser los tradicionalistas. ¿Quiénes son los tradicionalistas? Según Molinari, los nacidos entre los años 1900 y 1945. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificarlos? Y bueno, son personas de mucha edad, ¿no? Son personas grandes eh, y por lo general son personas muy conservadoras, ¿sí? Fíjense en que acá he puesto unas pequeñas frases de ellos que lo distingue de las otras generaciones. Respecto a los tradicionalistas, mencionamos ahorro y esfuerzo. Los tradicionalistas, es decir, aquella gente de esa época, tiene como principio supremo el ahorro y el esfuerzo. Personas que han pasado por una crisis económica muy grande, donde había poco empleo, y donde ese poco empleo había que aprovecharlo y había que conservarlo, no perderlo. Por lo tanto, cada moneda que entraba había que ahorrarla y había que esforzarse mucho para conseguir esa moneda. Por lo general, un elemento clave que tienen los tradicionalistas es el chanchito. El chanchito que va a ser la alcancía, ¿no? Yo les digo alcancía relacionada al chanchito. Mis abuelos me regalaban a mí chanchito, no sé a ustedes, capaz que algún, algún animal diferente, ¿no? Pero siempre está relacionado con el chanchito, con el cerdito, esto del ahorro y del esfuerzo. Otra característica que tienen los tradicionalistas es el orden, el respeto y la disciplina. ¿Por qué estos tres principios? Como le dije recién, era muy difícil que las personas de esa época puedan conseguir un trabajo. Y si lo conseguían había que cuidarlas. Por lo tanto había que respetar al jefe, tener una disciplina de trabajo y un buen orden laboral. Es decir, se dedican mucho al trabajo y es lo más importante el trabajo. El esfuerzo es ahora y más adelante vamos a tener unos cuantos beneficios. Esta generación va a empezar a utilizar algunos elementos multimedia, en especial va a ser el cine. Y sus películas favoritas van a ser aquellas películas donde hay mucho esfuerzo y al último una gran gratificación. Por ejemplo, Casablanca, Tiempos Modernos, son películas que lo van a identificar. Otra cosa más, el, eh, el jefe, o mejor dicho, las relaciones que existen entre jefe y empleado de esta época son de mucha disciplina, son de mucho respeto. El jefe siempre va a tener la razón, hay que hacerle caso al jefe, y si a nosotros nos llaman en la oficina, va a ser
un gran problema. Seguramente nos van a retar o nos van a poder correr del empleo. Y esta forma de pensamiento, este paradigma o este modelo mental, se va a mover, se va a trasladar también a las familias, ¿sí? Donde el hombre, el varón, va a ser el que va a mandar en la casa, va a ser el que va a ir al trabajo, va a volver con el pan, con un sueldo, y la mujer y los hijos van a tener que estar a disposición de él. Ninguno va a poder poner una idea diferente hacia ese jefe de familia. Lo que es patriarcado en esta época, súper evidenciado. Vieron, incluso por ahí se comenta, o los padres nos dicen, que el abuelo decía hay que hacer esto y ahí tenías que hacer eso, entonces nunca podía haber una idea diferente, ¿no? Esta época, esta generación va a llegar hasta los años 1945, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, hasta el año 64, 65 aproximadamente, tenemos los baby boomers. Baby boomers hace referencia a explosión de bebés, ¿sí? Estamos hablando luego del periodo de las guerras mundiales. Por lo tanto, existe una gran cantidad de personas que tienen que poblar los países. Por eso es explosión de bebés, ¿no? La gente se pone a tener muchos hijos y aparte de tener muchos hijos, no porque lo tienen porque sí, va a presentarse en esta época eh, una especie de época de oro respecto al trabajo. Las personas que nacen y viven en esta época van a presentar, como les repito, una mejora económica. Van a tener muchas posibilidades de conseguir trabajo, van a tener muchas posibilidades de hacer carrera, de poder ascender, y van a aparecer nuevos artículos eh, respecto a la mercadotecnia, al trabajo, que van a diferenciar los trabajos uno a otro o los artículos uno a otro. Por ejemplo, cuando hablamos de tradicionalistas, se habla siempre del obrero y del jefe, nada más. En los baby boomers vamos a tener al obrero, al abogado, al especialista, no sé, en marketing, al especialista en recursos humanos. Es decir, desde este momento se empieza a dividir las diferentes fuentes de empleo, también se van a dividir eh, el mercado. Por ejemplo, hablando de autos, para los tradicionalistas existe un auto que es el negro, por lo general el Forte. Para los baby boomers van a existir toda una gama de autos, toda una gama de colores, modelos para la mujer, modelos para el hombre, modelos para el gerente, modelos para el obrero, ¿sí? Entonces en este momento se va a dividir ese mercado, esa cuota de mercado. ¿Cómo se los puede eh, identificar a los baby boomers? Por lo general son competitivos e idealistas y tienen mucho optimismo. Los baby boomers van a ser hijos de los tradicionalistas. Quiere decir que son personas que estudiaron, que tuvieron mejores oportunidades que sus padres, y esto le va a permitir hacer carrera en las empresas. Y se va a ver por primera vez que una persona joven va a ser jefe de un tradicionalista. Y esto va a romper completamente la mentalidad o el modelo mental del tradicionalista. O sea, lo que antes era, ya acá no se va a hacer. Por lo general los baby boomers, como le digo, son personas que hacen carrera, que le dedican mucho tiempo al trabajo, al igual que los tradicionalistas, y ellos lo que ven es justamente ese optimismo de poder crecer en la empresa, poder llegar a ser gerentes. No sé si se acuerdan por ahí o le habrán comentado algunos amigos o capaz que sus padres, aquella persona que entraba a un banco a servir café y podía ascender hasta ser gerentes, por ejemplo, de ventas. Es decir, existía mucho optimismo en esa época, en especial al tema de los ascensos, ¿sí? Sin embargo, los baby boomers, respecto a lo que es la multimedia, van a tener la televisión.
Y en la televisión van a poder ver héroes. Los héroes de esta época van a ser el Zorro, por ejemplo, Superman, Batman. Entonces, esta generación va a crecer con el ideal de que pueden hacer de todo, que pueden ser héroes. Y eso es muy importante analizar porque eh, los baby boomers se pueden dividir en dos partes. Una primera parte que va laboralmente, me refiero, que va a estar antes de los años 80 y va a tener mucho trabajo, va a poder ascender, va a poder tener clases sociales mejor, va a poder comprar un mejor vehículo, una mejor casa. Y otros baby boomers que van a tener problemas económicos debido a la globalización de los años 80. Y acá es donde se hace un quiebre generacional y van a aparecer nuevas generaciones como la X y la Y. Respecto a la X, son los nacidos en el año 64 a los años 80, son desconfiados, individualistas y son por lo general ambiguos. Los representantes que tienen respecto a la multimedia van a ser, por ejemplo, Bill Gates, Michael Jackson, Maradona, personas que son muy ambiguas. Pasamos de esos héroes de los baby boomers a estas personas que son ambiguas, que son buenos y a la vez son malos. La generación X entonces se va a distinguir por eso, por ser desconfiados e individualistas. No van a creer incluso en la empresa. ¿Por qué no creen en la empresa? Porque son personas que nacieron en los años 80 con todo el proceso de globalización y van a vivir justamente, al menos acá en Argentina, y a trabajar en Argentina en los años 90 con el tema de la flexibilidad en la época de Menem. Son personas que tienen muchos problemas respecto al trabajo, pero sí quieren adquirir conocimientos. Esta generación va a generar un quiebre respecto al trabajo y a la vida, a la familia. Le va a dar mucha importancia a la familia, pero también al trabajo. Van a saber equilibrar ambos. Por lo general son pocos los de esta generación porque son personas que han vivido muchos problemas, son una generación muy sufrida. Hablamos de personas que han vivido la caída del muro de Berlín, personas que han sufrido la pandemia del VIH, del SIDA, personas que han sufrido crisis económicas. Son una generación muy sufrida y son aquellas personas que han empezado a interactuar de a poco con la tecnología. Cuando hablamos de eso, incluso hablamos de personas que hicieron lo que es teletrabajo, hablamos de personas que hicieron lo que es flexibilidad laboral, los primeros emprendimientos en casa, ¿no? Los que son los trabajos en casa, como por ejemplo Avon, Isu. Y respecto a la generación Y, son los también conocidos millennials o nativos digitales. Aquellas personas que nacieron con la tecnología incorporada. Si ustedes se fijan, son personas aproximadamente de 30 años a 20, 19 años aproximadamente, y son la nueva fuerza de empleo del país y del mundo. ¿Qué características tienen esta generación? Son totalmente diferentes a las otras y eso va a crear muchos problemas a la hora del trabajo y a la hora de los paradigmas y los modelos mentales que cada una tiene. Por lo general, nosotros vemos que la generación Y, al ser jóvenes, son personas que ingresan al trabajo y se topan con jefes, que los jefes vienen a ser los baby boomers o algunos generación X. Va a generar todo un problema esto, porque la generación Y ha crecido de la mano de los baby boomers o de la generación X y se han desarrollado a través de los años de vida con la posibilidad de hablar, de participar democráticamente en las reuniones familiares.
Por ejemplo, los tradicionalistas cuando decían nos vamos de vacaciones, el papá elegía a dónde ir, mientras que la generación Y se le pregunta a los chicos a dónde quieren ir de vacaciones. Supongo que a ustedes les ha pasado y a mí también, que los padres nos preguntan qué querés comer, qué querés estudiar, qué querés hacer. Entonces somos personas que tenemos mucha elección, mucha participación respecto a las diferentes tomas de decisiones que pueden plantearnos. Para la generación Y son hiperconectados, tienen muchísima información, eh, pueden ver el blanco y el negro, es decir, saben distinguir y pueden ver diferentes posicionamientos, pero también tienen como desventaja que son personas muy eh, que necesitan constantemente una retroalimentación, un feedback para ver cómo crecen, cómo están haciendo las cosas. Eh, si ustedes quieren, pueden ver este video que es de humor, se llama Oficial Gordillo. En realidad es un personaje ficticio que lo interpreta Miguel Martín. Se llama El auto de papá. El ejemplo que les doy es para que puedan ver cómo es la mentalidad o esos modelos mentales de los tradicionalistas con la generación Y. Para que ustedes piensen, el oficial Gordillo o Miguel Martín, ¿en qué generación se ubica? ¿En qué generación se ubica su padre? ¿Y en qué generación se ubica sus hijos? Para que piensen, vean, se rían un poco y también para que se planteen qué generación pertenecen ustedes, cuáles son sus hijos y sus padres. Si en algunas de estas está y por qué. Seguimos con la generación Y. Como les decía yo al principio de esta clase, el trabajo es diferente para cada persona y para cada generación. Y es acá donde vemos que el trabajo para la generación Y es muy diferente para las otras generaciones y esto va a generar un cambio drástico en la forma de trabajar, en la forma de afrontar el día al día en una empresa. Por eso trabajamos con el texto de El trabajo en la posmodernidad de Mason Pablo, que va a tener tres ejes principales: contexto del trabajo, la irrupción y el nuevo liderazgo. Contexto de trabajo también tiene tres ejes: demanda del trabajo, virtualidad y barreras generacionales. En el primero hace un análisis sobre cómo va a ser la demanda del trabajo en los países emergentes. Básicamente se necesitan más profesionales. En el segundo eje se habla de la virtualidad, ¿no? Del trabajo virtual, de las personas que están conectadas a Facebook, a Instagram, al TikTok y generan diferentes formas totalmente nuevas del trabajo. Por ejemplo, yo ahora les estoy dando una clase, podríamos decirle básicamente online, donde ustedes pueden ingresar a YouTube y ver cuando ustedes quieran, las veces que quieran, este video. Y no estoy en un aula, ¿sí? Imagínense eso aplicado a las empresas. Es todo una novedad para las generaciones anteriores y esto va a crear justamente problemas en las barreras generacionales. Por lo general los baby boomers que ven que tienen que cumplir horario de trabajo y que si está en la oficina y llega a horario y se va a horario, el famoso presentismo, la persona va a ser productiva. Fíjense en que para los millennials no es así. Nosotros no nos gustan mucho los horarios laborales y sabemos que desde casa podemos ser tan o más productivos que en una oficina. Eso nos lleva a lo que es la irrupción. Son demandas de la generación Y que se aplican hacia los empleadores. La generación Y, que somos nosotros, o al menos yo soy una generación Y,
somos un poco medio, ¿cómo puedo decirlo? Sobreexigentes. No nos gusta mucho respetar los horarios laborales, nos gusta trabajar desde casa, nos gusta tener un equilibrio entre lo que es la vida familiar y el trabajo, nos gusta que el trabajo sea divertido, nos gusta la honestidad, la transparencia, que la empresa sea saludable con el medio ambiente, este, que se acepta la diversidad de personas, en especial lo que es la mujer, las diferentes culturas en una empresa, ¿sí? Por ahí vamos a ver noticias que, no sé, a la gente grande les sorprende y a nosotros no. Por ejemplo, una persona transexual es policía o una persona transexual es maestra de jardín. Y a mucha gente le asusta eso de pensar, ¿cómo puede ser que esta persona sea policía? O sea, no sabes, digamos, no entienden eso. Mientras que por ahí los más jóvenes decimos, ah, mira qué bueno, digamos, que puedan insertarlo al mercado laboral. Eh, y el último eje que es el nuevo liderazgo. Se cambia el top-down al networks, ¿no? El top-down hace referencia a el liderazgo o a la jerarquía de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos un jefe y el jefe se nos lidera y nos puede castigar o nos puede dar diferentes beneficios a lo que estamos abajo. En cambio, lo que es el network es la nueva forma de trabajo que trabajamos los Y. Sería como una conexión de trabajo, ¿sí? Donde todos somos iguales, donde todos trabajamos en equipo y donde todos podemos resolver diferentes problemas gracias a la ayuda de la tecnología. Bien, yo le había dado 3 actividades, mejor dicho, una actividad con 3 puntos. La primera de ellas era que definan lo que es el trabajo, ya lo vimos. Luego tenían que hacer un cuadro comparativo entre las diferentes generaciones. Si no mal recuerdo, yo les di a ustedes lo de Molinari, solamente el capítulo 3, donde van a poder trabajar con los tradicionalistas, Baby Boomer, Generación X y Generación Y. Algunos elementos que pueden trabajar son desarrollo, reconocimiento, feedback, trabajo en equipo, ¿sí? Cada generación es diferente en esos puntos, en esos ítems. Por ejemplo, respecto al desarrollo, hace referencia a la carrera laboral que tiene una persona dependiendo en cada generación esté. Si nosotros hablamos de los tradicionalistas, ellos no ven el desarrollo, no ven una carrera laboral. Ellos están contentos con tener un puesto laboral. Para los baby boomers lo ven muy importante el desarrollo laboral, la carrera laboral, poder ascender constantemente, mientras que la generación X lo ve más que nada como adquirir conocimientos. Y la generación Y lo ve como adquirir conocimientos, ver cómo trabajo, o sea, necesitar un feedback constante y no me importa mucho a mí el ascenso. O sea, lo que a mí me importa más que nada es que me den diferentes beneficios y que mi trabajo sea agradable. No sé si conocen algún ejemplo de empresas Y. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar, ir a hacer consultoría a un call center, ¿no? Y me sorprendió mucho que los call centers tienen eh, PlayStation, Metegol, Xbox, para que las personas puedan ir y jugar libremente, ¿sí? El tiempo que quieran. O hay empresas que permiten hacer siestas. Bien, si tienen alguna duda o alguna consulta sobre el trabajo, no duden en escribirme al grupo de WhatsApp o al mail. Voy a subir las actividades al Google Classroom esta tarde para que si quieren trabajar ahí, subir las actividades ahí, estaría fantástico. Así que bueno, espero que les haya gustado esta primera clase. Esperemos que la siguiente clase no sea así, sea un poco más presencial, así nos conocemos eh, físicamente. Y bueno, espero que tengan una buena semana y puedan seguir con la cuarentena. A cuidarse mucho. Saludos, que estén bien.